Saludos. Hablemos sobre la teoría de la evolución de las especies por selección natural. Para empezar, tenemos que hablar primero sobre los cuadernos de la transmutación de las especies de Charles Darwin. Así fueron llamados aquellos escritos donde el naturalista inglés Charles Darwin empezó a recopilar sus ideas sobre la habilidad de las especies para cambiar, luego de regresar a Inglaterra en el año 1836. Después de leer un ensayo del principio de la población, escrito en 1798 por el economista británico Thomas Robert Malthus, le surgió a Charles Darwin su explicación de cómo evolucionaron los organismos. Este ensayo de Malthus explica cómo las poblaciones humanas mantenían el equilibrio, argumentando que ningún incremento en la disponibilidad de la comida para la supervivencia humana básica sería lo suficiente para compensar el ritmo geométrico del crecimiento de la población. Lo último, por lo tanto, tenía que ser verificado por las limitaciones naturales como el hambre, la enfermedad o por acciones humanas como la guerra. Charles Darwin, un científico, un naturalista súper inteligente, muy inteligente, inspirado en este ensayo de Malthus, lo aplicó inmediatamente a los animales y a las plantas. Y hacia 1838 había elaborado ya un bosquejo de la teoría de la evolución a través de la selección natural. Trabajó duramente en su teoría y otros proyectos de historia natural durante aproximadamente 20 años, equivalente a 2 décadas. Esta teoría se publicó por primera vez en 1858 en un documento que coincidió con la teoría de la selección natural de un joven naturalista llamado Alfred Russel Wallace. Luego, en 1859, se publicó aquel libro que sacudió al mundo, titulado El origen de las especies, de Charles Darwin. Todo un fenómeno, con tanta euforia que se agotó el primer día de la publicación, y lo mismo sucedió con 6 ediciones posteriores. La teoría de la evolución por selección natural de Charles Darwin trata esencialmente que, debido al problema del suministro de comida descrito por Thomas Malthus, las crías nacidas de cualquier especie compiten intensamente por la supervivencia. Luego, los que sobreviven, que darán origen a la próxima generación, tienden a incorporar variaciones naturales favorables y estas variaciones se pasan a las demás generaciones por herencia. Por lo tanto, cada generación mejorará su adaptabilidad con respecto a las generaciones precedentes. Y este proceso gradual y continuo es la causa de la evolución de las especies. La selección natural es solo una parte del vasto esquema conceptual de Charles Darwin. Él mismo también presentó el concepto que todos los organismos relacionados son descendientes de ancestros comunes. Además, proporcionó apoyo adicional para los conceptos anteriores que la Tierra misma no está estática, sino constantemente en evolución, o lo que diríamos evolucionando. La reacción al origen fue inmediata. Algunos biólogos argumentaron que Darwin no pudo probar su hipótesis. Otros criticaron el concepto de variación de Darwin, argumentando que él no pudo explicar ni el origen de las variaciones, ni cómo se pasaron a las generaciones sucesivas estas variaciones. Esta objeción científica en particular no se contestó hasta el nacimiento de la genética moderna en los inicios del siglo XX. De hecho, muchos científicos continuaron expresando sus dudas durante los 50 a 80 años siguientes. Los ataques más publicados sobre las ideas de Charles Darwin no vinieron de científicos, sino de los opositores religiosos. El pensamiento que cosas vivientes habían evolucionado por procesos naturales negaron la creación especial de la raza humana y pareció poner a la humanidad en el mismo plano que estaban los animales. Algo totalmente chocante para las ideas dogmáticas de la Iglesia. Ambas ideas fueron serias amenazas a la opinión teológica ortodoxa. Además del origen de las especies, el brillante naturalista Charles Darwin escribió algunos libros, como por ejemplo La variación de los animales y plantas bajo domesticación en el año 1868, El descendiente del hombre en el año 1871 y La expresión de las emociones en los animales y el hombre en el año 1872. ¿Qué te ha parecido esta exposición sobre Charles Darwin y su teoría de la evolución por selección natural de las especies?
Déjanos saber en tus comentarios las cosas que debimos poner sobre la mesa en esta exposición, cuáles cosas se nos escaparon, cuáles cosas debemos corregir, y de paso te puedes suscribir a nuestro canal. Gracias por la sintonía, y esto es su programa Conceptos de Historia Universal. Muchas gracias.